El campus universitario siempre parecía más grande de lo que realmente era para Clara, una chica pelirroja de primer año que caminaba con paso apresurado hacia su nuevo apartamento universitario. Llevaba las maletas en una mano y las llaves recién entregadas en la otra. Sus ojos verdes, intensos detrás de unas gafas redondas, brillaban con un toque de ilusión y nerviosismo. Había pasado toda la semana pensando en cómo sería su nueva vida universitaria y, en especial, en quién sería su compañero o compañera de apartamento. Su mayor esperanza era que le tocara a alguien sencillo, tranquilo y amable, alguien con quien pudiera reír, compartir silencios cómodos y no complicarse demasiado la vida. Después de todo, ella era así, reservada, ordenada, un poco tímida, y no se veía conviviendo con alguien que le diera dolores de cabeza. En otra parte del mismo edificio, Adrián avanzaba cargando también con un par de maletas y las llaves de un apartamento nuevo que se había visto obligado a aceptar. Él, a diferencia de Clara, estaba en su segundo año de universidad, con más confianza en sí mismo y un carácter que solía atraer tanto simpatías como enemistades. Alto, de piel morena, cabello oscuro algo desordenado y unos ojos claros que siempre parecían esconder una chispa de arrogancia, caminaba con paso firme. Estaba harto de su antiguo compañero de piso, demasiado pesado, demasiado ruidoso, alguien con quien no había conseguido conectar. Lo único que pedía ahora era que su nuevo compañero fuera más divertido, más fácil de llevar, alguien que pudiera seguirle el ritmo sin que cada día fuera un campo de batalla. El destino, sin embargo, parecía tener otros planes para ambos. El primer encuentro ocurrió frente a la misma puerta. Clara iba jadeando un poco por el esfuerzo de arrastrar las maletas y al levantar la vista vio a un chico desconocido, alto y con un aire confiado, que también sostenía unas llaves idénticas a las suyas. Se miraron en silencio unos segundos, confundidos, hasta que al mismo tiempo metieron las llaves en la cerradura. Fue entonces cuando la realidad cayó sobre ellos, eran compañeros de apartamento. «¿Tú?», dijo Clara con un tono de sorpresa mezclado con desagrado. «Vaya suerte la mía», bufó Adrián, sin poder evitar una sonrisa irónica mientras empujaba la puerta. Ninguno de los dos se alegró de aquella coincidencia. La primera impresión no fue la mejor, ella lo vio como alguien arrogante que no se molestaba en disimularlo, y él la percibió como una chica demasiado seria, demasiado correcta. Esa mezcla no prometía nada bueno. Los primeros días de convivencia lo confirmaron. Se saludaban únicamente con miradas secas, casi como un trámite obligado para no ignorarse por completo. Cada intento de conversación terminaba en una discusión absurda, que si él dejaba la toalla del baño tirada de cualquier manera, que si no fregaba el vaso después de beber agua, que si ella se quejaba demasiado de cosas insignificantes. Parecía que siempre había una chispa a punto de encenderse, y ambos aprendieron rápido que era mejor hablar lo justo para no pelearse, aunque, en el fondo, esas pequeñas guerras domésticas los mantenían demasiado pendientes el uno del otro. Con el paso de las semanas, la rutina empezó a suavizar las tensiones. Seguían lanzándose comentarios sarcásticos y burlas disfrazadas de inocencia, pero ya no eran discusiones abiertas y agotadoras. Ahora era como un juego extraño entre los dos, se molestaban, sí, pero a veces esas pequeñas provocaciones terminaban en una sonrisa contenida o en una mirada que duraba un poco más de lo normal. Ninguno lo admitiría todavía, pero la hostilidad inicial empezaba a transformarse en algo más complejo, algo que ninguno de los dos sabía muy bien cómo manejar. Convivir con alguien que no se soportaba era como vivir en una batalla silenciosa. Clara y Adrián lo sabían bien. La mayoría del tiempo, el apartamento parecía un campo minado en el que cualquiera de los dos podía estallar por una tontería. Si Clara encontraba un vaso sin fregar en el fregadero, lo miraba con una ceja levantada y un suspiro tan sonoro que era imposible no notarlo. Adrián, en respuesta, solía dejar caer un comentario como: «¿Qué dramática eres? ¿Quieres que también te pase un informe cada vez que beba agua?». Clara lo fulminaba con la mirada, mordía su labio inferior para no contestarle, y terminaba cerrando la puerta de su habitación con un golpe seco. Lo curioso era que, pese a esas peleas constantes, poco a poco comenzaron a encontrarse en situaciones donde no podían evitar compartir más que simples roces. Los dos tenían horarios que, sin querer, se entrelazaban, desayunos apresurados antes de clase, tardes donde coincidían en el sofá porque ambos necesitaban desconectar,
Noches de estudio en las que uno estaba en la mesa del comedor y el otro se refugiaba en la cocina. Aunque siempre fingían molestia, empezaban a acostumbrarse demasiado a la presencia del otro. Clara, en secreto, había comenzado a fijarse en detalles que jamás admitiría en voz alta, como a veces Adrián se pasaba una mano por el cabello cuando estaba concentrado en la computadora, la manera en que sus ojos claros parecían intensificarse cuando bromeaba con ironía, o como su risa, aunque la sacara de quicio, tenía algo contagioso. Pero cada vez que se sorprendía pensando en ello, se reprochaba: no, imposible. Este chico es insoportable. Adrián tampoco estaba libre de contradicciones. Al principio, le divertía molestarla, verla enojarse por cosas mínimas. Pero luego empezó a notarlo. Clara tenía una paciencia especial para los estudios, una forma de organizar sus días que él nunca lograría imitar. Su seriedad a veces le resultaba sofocante, pero también intrigante. La veía pasar de la risa tímida con alguna amiga al ceño fruncido frente a un libro, y sin querer se quedaba observándola más de lo debido. Cuando lo notaba, se obligaba a apartar la mirada y recordarse que, oficialmente, Clara y él eran enemigos. La relación entre ambos fue cambiando sin que lo aceptaran. A veces, en lugar de pelearse, terminaban riéndose de una tontería. Él dejaba la toalla mal colgada a propósito solo para ver cómo ella fruncía la nariz. Ella respondía poniendo el despertador 5 minutos antes para molestarle con el ruido. Y aunque pareciera un juego infantil, aquello empezó a convertirse en su manera de comunicarse: burlas, ironías, peleas que se apagaban rápido, y un extraño aire de complicidad que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde cualquiera, esa tensión disfrazada de hostilidad tuvo un nuevo giro. Adrián estaba sentado en el comedor, rodeado de apuntes y libros, intentando avanzar con un trabajo complicado de la universidad. El teclado de su portátil repiqueteaba con rapidez, y sus ojos claros estaban clavados en la pantalla. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió y Clara entró acompañada de un chico. Él era alto, de complexión delgada, con un aire simpático y un montón de papeles bajo el brazo. Clara lo saludaba entre risas mientras dejaba su mochila en la mesa. «Es solo para un trabajo de clase», explicó ella, sin imaginar la mirada que Adrián le lanzaba desde el comedor. Por primera vez, el corazón de Adrián dio un vuelco inesperado. Sintió como algo dentro de él se encendía, una incomodidad que no lograba identificar. Observaba la forma en que Clara se inclinaba hacia aquel chico para mostrarle unos apuntes, como reía suavemente ante algún comentario, y una sensación amarga empezó a instalarse en su pecho. ¿Celos? No podía ser. ¿De Clara? ¿En serio? Se repitió a sí mismo que era absurdo, que no le importaba lo que ella hiciera o con quién estuviera, pero sus gestos lo delataban: el ceño fruncido, la mandíbula apretada, la manera en que tecleaba con más fuerza de la necesaria. Cuando Clara levantó la vista y lo vio, se dio cuenta enseguida de que algo no estaba bien. La chispa estaba a punto de estallar. El ambiente en el apartamento se volvió extraño. Clara se había sentado en el sofá junto a su compañero de clase, desplegando hojas, resaltadores y libros. Reían en voz baja, comentando cosas del trabajo, mientras Adrián fingía que seguía concentrado en la pantalla. Pero su mirada se desviaba una y otra vez hacia ellos, como si su cuerpo lo traicionara. Cada risa de Clara le provocaba un nudo en el estómago, y cada vez que el otro chico se inclinaba demasiado hacia ella, sentía que algo dentro de él ardía. Finalmente, incapaz de soportarlo, cerró de golpe su portátil y se levantó. «¿Quién es este?», preguntó con un tono que sonó más frío y duro de lo que había planeado. Clara alzó una ceja, sorprendida por la brusquedad. El otro chico, incómodo, se limitó a sonreír con nerviosismo. «Un compañero de clase, ¿algún problema?», respondió ella, con un dejo de desafío en la voz. Adrián se encogió de hombros, tratando de sonar indiferente. «No, ninguno. Solo preguntaba». Pero el hielo en su mirada lo traicionaba. El chico, notando la tensión, no tardó en recoger sus cosas. «Creo que, mejor seguimos esto mañana en la biblioteca», dijo, dirigiéndose a Clara. Ella asintió, y lo acompañó hasta la puerta con una sonrisa amable. Cuando cerró, se giró hacia Adrián,
cruzándose de brazos y fijando en él sus ojos verdes que parecían leerle el pensamiento. A ver, empezó con una media sonrisa, ¿acaso estabas celoso? Él soltó una risa seca, incrédula, mientras se llevaba una mano a la nuca. ¿Yo? ¿Celoso de ti? Ni en sueños. Claro, replicó ella, avanzando un par de pasos hacia él. Tienes toda la cara de estar mintiendo. ¿Estás delirando, Clara?, respondió, girándose hacia la mesa como si así pudiera escapar de la conversación. Ella no se dio por vencida. Su tono se volvió más juguetón, casi provocador. Admítelo. No puedes con la idea de que alguien más pase tiempo conmigo. Adrián cerró los ojos un instante, respiró hondo y, de repente, se giró hacia ella con una intensidad que la dejó clavada en el sitio. ¿Quieres saber la verdad? Su voz salió grave, casi amarga. Clara tragó saliva, pero no apartó la mirada. Sí. Hubo un silencio breve, cargado, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado entre ellos. Finalmente, él habló. Pues sí. Sí, estaba celoso. Y mucho. Y lo peor es que ni siquiera sé por qué. Lo dijo con un tono duro, como si le molestara más confesárselo a sí mismo que a ella. Clara, sin esperarlo, sintió que algo se agitaba dentro de su pecho. Ella ya llevaba semanas sintiendo cosas que no quería reconocer, emociones escondidas detrás de sus discusiones tontas, pero ahora lo había dicho en voz alta. Ella sonrió de lado, una sonrisa pícara que lo desconcertó. Entonces voy a tener que usar eso a mi favor, susurró, antes de pasar junto a él con aire triunfal hacia su habitación. Adrián se quedó inmóvil en medio del comedor, con el corazón latiendo demasiado fuerte. Todo había cambiado en un instante, aunque ninguno de los dos quisiera aceptarlo del todo. La confesión de Adrián había dejado un eco difícil de ignorar en el apartamento. Clara se había encerrado en su habitación aquella noche con una sonrisa que no podía borrar, repitiendo una y otra vez sus palabras, si estaba celoso, y mucho. Desde entonces, cada vez que lo veía, sentía un cosquilleo extraño en el pecho, una mezcla de triunfo y nerviosismo. Y él, aunque trataba de actuar como si nada hubiera pasado, la miraba de otra manera, con menos indiferencia y más intensidad. Pasaron algunos días, y la rutina continuó. Pero una noche, al regresar de la biblioteca cargada de libros y con el cabello revuelto por el viento, Clara notó algo raro apenas abrió la puerta del apartamento. El lugar estaba en silencio, salvo por el murmullo bajo de la televisión encendida. Se acercó al salón y allí lo vio. Adrián estaba recostado en el sofá, tapado con una manta. Eso ya le pareció extraño, él nunca se tapaba, siempre decía que no le gustaban las mantas porque le daban calor. Su rostro, sin embargo, estaba pálido y perlado de sudor. Clara frunció el ceño y dejó sus cosas a un lado. Adrián, susurró, inclinándose hacia él. No obtuvo respuesta, solo un murmullo incoherente entre sueños. Clara, preocupada, se acercó más y, con timidez, apoyó sus labios en su frente. El calor la hizo dar un pequeño salto hacia atrás. Estaba ardiendo, en fiebre. ¡Ay, Dios!, dijo en voz baja, mordiéndose el labio inferior. ¿Cómo no me di cuenta antes? Sin pensarlo dos veces, fue a buscar un paño húmedo en la cocina y regresó para colocarlo sobre su frente. Se sentó a su lado, vigilando cada respiración, cada movimiento inquieto. Aunque sabía que al día siguiente era sábado y no tenía clases, no le importaba quedarse despierta hasta tarde. Una parte de ella quería asegurarse de que él estuviera bien, otra simplemente no quería apartarse de su lado. Pasaron las horas lentamente. La fiebre parecía bajar poco a poco, y Clara se acomodó en el sofá contiguo para descansar un poco. Pero entonces, Adrián empezó a moverse inquieto, atrapado en una pesadilla. Murmuraba palabras ininteligibles, respiraba agitadamente, y por un instante su rostro mostró una expresión de angustia que a ella le encogió el corazón. «SHHH, tranquilo», murmuró Clara, acercándose de nuevo. Sin pensarlo, se tumbó a su lado en el pequeño sofá, abrazándolo con cuidado. La calidez de su cuerpo y la suavidad de su abrazo parecieron calmarlo al instante.
Sus respiraciones comenzaron a acompasarse, y poco a poco ambos fueron cediendo al sueño. La mañana siguiente, Adrián fue el primero en despertar. Abrió los ojos con la mente aún nublada por la fiebre, y lo primero que vio fue a Clara acurrucada contra su pecho, dormida profundamente entre sus brazos. Por un instante, se quedó inmóvil, observándola, sintiendo como su corazón latía con fuerza descontrolada. Recordó susurros de la noche anterior, la preocupación en su voz, el calor de su abrazo. Con cuidado, se levantó del sofá para no despertarla. Aún sentía el cuerpo débil, pero lo primero que hizo fue ir a la cocina y preparar un desayuno sencillo: café, tostadas, algo de fruta. Lo colocó todo en una bandeja y lo llevó al sofá. Justo en ese momento, Clara abrió lentamente los ojos, sorprendida al verlo frente a ella. ¿Desayuno en la cama?, preguntó con una sonrisa adormilada. Adrián se aclaró la garganta, incómodo pero con un brillo en los ojos. No me des las gracias. Solo, te lo debía. Tú me cuidaste anoche. Clara se incorporó, frotándose los ojos tras las gafas, y lo miró con ternura disfrazada de ironía. Vaya, parece que al final tienes corazón. Él sonrió de medio lado, esa sonrisa arrogante que tanto la sacaba de quicio, pero esta vez con un matiz diferente. Algo había cambiado. El desayuno improvisado de aquella mañana marcó un punto de inflexión que ninguno de los dos supo cómo manejar. Después de esa noche en el sofá, ya no podían mirarse de la misma forma. Había algo distinto en el aire, como si las paredes del apartamento se hubieran estrechado y los obligaran a reconocer lo que sentían, aunque ninguno lo quisiera admitir todavía. Clara notó que Adrián, pese a su sonrisa arrogante habitual, la trataba con un cuidado nuevo. Ya no eran solo las peleas tontas ni las burlas constantes, ahora había momentos en los que él la observaba en silencio, como si intentara descifrarla. Eso la ponía nerviosa, porque ella también empezaba a verlo de otra manera. Y cuando él se daba cuenta de que ella lo miraba, se burlaba suavemente para no parecer demasiado transparente. ¿Qué pasa?, le dijo un día mientras ella lo observaba en la cocina. ¿Tan guapo soy que no puedes dejar de mirarme? Clara arqueó una ceja y fingió indiferencia. No te hagas ilusiones. Solo estaba pensando en lo raro que es verte fregar un plato sin que te lo pida. Oh, claro, porque soy un desastre y tú eres la santa del orden, ¿no?, replicó él, dándole un pequeño empujón con el hombro cuando pasó junto a ella. Ese roce mínimo bastó para encender una chispa en ambos. Ninguno dijo nada, pero los dos sintieron el calor recorrerles la piel. Era como si sus peleas se hubieran transformado en excusas para estar más cerca, como si las discusiones fueran un disfraz que escondía algo mucho más fuerte. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos parecidos, Clara estudiando en el comedor y Adrián interrumpiéndola con comentarios sarcásticos solo para verla rodar los ojos, él regresando tarde y encontrándola dormida sobre un libro, entonces cubriéndola con una manta sin que ella se diera cuenta, ella cocinando algo sencillo y él probándolo con descaro antes de que ella pudiera detenerlo. Pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que, poco a poco, construían un puente invisible entre ellos. Aún así, la tensión no desaparecía. A veces bastaba una chispa para que volvieran a discutir como al principio. Clara se quejaba de que él dejaba las zapatillas tiradas en el pasillo, él respondía acusándola de ser una maniática del orden. Pero incluso en esos momentos, había algo distinto, las peleas ya no los alejaban, sino que los acercaban. Una noche, mientras compartían el sofá viendo una película que ninguno estaba prestando atención realmente, Clara notó cómo el brazo de Adrián rozaba el suyo. Al principio quiso apartarse, pero no lo hizo. El roce continuó, leve, constante, hasta que los dos se dieron cuenta y se miraron de reojo. No dijeron nada, pero el silencio entre ellos estaba cargado de electricidad. Clara se mordió el labio, tratando de ocultar una sonrisa nerviosa. Adrián, por su parte, apoyó la cabeza hacia atrás, como si quisiera fingir tranquilidad, pero sus ojos claros brillaban con algo que ya no podía esconder: deseo, curiosidad, una atracción que había crecido en silencio entre discusiones y bromas. El odio, que había definido su convivencia, ya no era tal. Ahora era una excusa, un disfraz que estaba a punto de desmoronarse.
El ambiente en el apartamento había cambiado por completo. Lo que antes eran discusiones constantes se había transformado en un juego peligroso de miradas largas, sonrisas a medias y silencios que hablaban más que las palabras. Clara lo sentía cada vez que se cruzaba con Adrián en el pasillo, el roce accidental de sus brazos, el leve perfume que se quedaba impregnado en el aire después de que él pasaba, la manera en que sus ojos claros parecían buscarla aunque él fingiera estar distraído. Una tarde cualquiera, Clara estaba sentada en la mesa del comedor, repasando apuntes de anatomía con las gafas resbalándole por la nariz, cuando Adrián apareció con un vaso de agua en la mano. Se apoyó en el marco de la puerta y la observó en silencio por unos segundos. «Te concentras demasiado», dijo de pronto, interrumpiendo su lectura. Ella levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Y eso es malo?» «Sí», respondió con media sonrisa. «Significa que no sabes cuándo dejar de pensar». Clara bufó, apartando un mechón de su cabello pelirrojo. «Y tú deberías aprender a pensar un poco más, en vez de dejar vasos sin fregar». Él se rió suavemente, caminando hacia ella. Dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó lo suficiente como para que Clara pudiera sentir su cercanía, ese calor que la desarmaba. «Tal vez», susurró, «pero si no lo hiciera, ¿cómo te molestaría?» El corazón de Clara dio un salto. Intentó mantener la compostura, levantando la barbilla con orgullo. «Eres insoportable». Y aún así, sus ojos claros se clavaron en los de ella. «¿Sigues aquí?» El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión casi insoportable. Clara notaba cómo el pulso le retumbaba en las sienes, cómo sus labios temblaban con la tentación de decir algo más. Adrián, en cambio, parecía debatirse entre la arrogancia que siempre lo había protegido y la confesión que amenazaba con escaparle. Ella rompió el momento apartando la mirada y cerrando el cuaderno de golpe. «Necesito aire», murmuró, levantándose y dirigiéndose hacia el sofá. Adrián la siguió con la mirada, una mezcla de frustración y deseo reflejada en su rostro. Se dejó caer junto a ella, a escasos centímetros de distancia. Por un instante ninguno habló. Solo se escuchaba el ruido de la televisión encendida, aunque ninguno prestaba atención. Clara finalmente giró el rostro hacia él, con una sonrisa traviesa en los labios. «¿Sabes qué creo? Que lo de enemigos ya no nos queda tan bien». Él arqueó una ceja, como retándola. «Ah, no. ¿Y qué nos queda, entonces?» «Algo más complicado», respondió, casi en un susurro. Esa respuesta quedó suspendida entre los dos, flotando en el aire como una promesa. Las provocaciones ya no eran simples juegos, ahora eran declaraciones disfrazadas. Y cada minuto que pasaban juntos, el disfraz se iba rompiendo un poco más. Después de aquella primera confesión, nada volvió a ser igual. Las peleas no desaparecieron, claro que no, pero ya no eran guerras, ahora eran chispas que alimentaban la llama que habían encendido. Cada discusión por una toalla mal colgada o un vaso sin fregar terminaba con una sonrisa, una mirada cómplice, y, muchas veces, con un beso que sellaba el final de la batalla. Clara se sorprendía a sí misma buscándolo en cada rincón del apartamento, notando lo vacío que se sentía cuando él no estaba. Adrián, por su parte, se había vuelto más atento, aunque lo disimulaba bajo su habitual arrogancia. Le dejaba notas en los libros con frases como «deja de estudiar tanto o te vas a quedar ciega». Ella le contestaba escribiendo en la pizarra de la cocina «deja de molestarme o te quedas sin desayuno». Pequeños juegos que, en el fondo, solo reforzaban lo mucho que se necesitaban. Una tarde de domingo, mientras ambos estaban en el sofá, ella leyendo, él jugando en su portátil, Clara se acomodó contra su hombro sin darse cuenta. Adrián la miró de reojo y sonrió, pasando un brazo por encima de ella para abrazarla. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?», dijo él, rompiendo el silencio. «¿Qué cosa?», preguntó Clara, sin levantar la vista del libro. «Que al principio pensé que vivir contigo sería un infierno». Ella rió suavemente, cerrando el libro y mirándolo con sus ojos verdes llenos de brillo. «Y lo fue, al menos un poco». «Sí», admitió él, inclinándose hacia ella para rozar sus labios. «Pero resultó ser el mejor infierno en el que pude meterme».
El beso que siguió fue tranquilo, dulce, distinto al primero. Ya no había dudas ni rabia contenida, solo certeza, solo la seguridad de que habían encontrado algo inesperado en medio de las discusiones y la convivencia forzada. El tiempo siguió pasando, y mientras otros compañeros de la universidad hablaban de exámenes, fiestas y planes futuros, ellos descubrieron que habían encontrado en el otro mucho más que un simple compañero de piso. Clara y Adrián, aquellos que al principio se miraban con fastidio y apenas podían soportarse, ahora se habían convertido en lo que jamás imaginaron, en el hogar del otro. Y así, entre risas, peleas tontas y besos que sabían a reconciliación, aprendieron que a veces el amor llega disfrazado de odio, y que los mejores comienzos son precisamente los que parecen imposibles. Los días posteriores se convirtieron en un delicado equilibrio entre rutina y magia. Carla y él comenzaron a conocerse más allá de los encuentros furtivos y las miradas cargadas de deseo, empezaron a descubrir los pequeños detalles que definían al otro, sus manías, sus risas sinceras, las palabras que usaban cuando nadie más estaba presente. Cada conversación, cada gesto, cada silencio compartido, fortalecía un vínculo que no solo era pasión, sino confianza, comprensión y ternura. Carla comprendió que aquel amor que había jurado no repetir no era solo un error del pasado que se repetía, era un amor más consciente, más profundo, más verdadero. Una tarde lluviosa, mientras se refugiaban en el café que había sido testigo de sus primeras sonrisas, él tomó su mano con delicadeza y la sostuvo entre las suyas, mirándola como si quisiera grabar cada rasgo de su rostro en su memoria. Carla, dijo, su voz cargada de emoción contenida, no quiero que tengas miedo de lo que sentimos. Lo que hay entre nosotros es real, y aunque sé que puede ser difícil, quiero recorrer este camino contigo, sin reservas. Carla sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de miedo, sino de alivio y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que el amor podía ser seguro, aunque intenso, que podía ser pasión sin destrucción, entrega sin dolor. Yo también quiero eso, murmuró, sintiendo cómo la sinceridad de su corazón se vertía en sus palabras. Y en ese instante, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas y el aroma a café llenaba el aire, supieron que sus promesas anteriores ya no importaban, habían encontrado algo que valía la pena, algo que justificaba todos los riesgos y todos los miedos. Con el tiempo, su relación se volvió una danza de confianza y pasión. Cada abrazo era refugio, cada beso era declaración silenciosa de amor, y cada mirada era un recordatorio de que estaban construyendo algo verdadero, pese a los fantasmas del pasado. Carla descubrió que podía entregarse sin perderse, que podía amar sin ser destruida, y que a veces, la vida nos pone frente a lo que más tememos solo para enseñarnos que somos capaces de vivir plenamente, con todas nuestras heridas y todas nuestras esperanzas. Una noche, mientras caminaban juntos bajo un cielo estrellado, él la tomó de la mano y le susurró, el amor que juraste no repetir, creo que estaba esperándonos a ambos, para mostrarnos que esta vez puede ser diferente. Carla sonrió, apoyando su cabeza en su hombro, sintiendo cómo cada miedo se disipaba y cómo su corazón, por primera vez en mucho tiempo, latía con paz y certeza. Sí, respondió, con una voz suave pero firme, esta vez será diferente. Esta vez, no me perderé, esta vez, nos encontraremos a nosotros mismos en el amor. Y así, entre caricias, miradas y palabras susurradas, Carla comprendió que no todo lo que se teme repetir está condenado al dolor. Que a veces, el amor regresa transformado, más fuerte, más profundo, y nos permite aprender, sanar y, finalmente, entregarnos de manera completa. En sus brazos, con la certeza de que estaban destinados a encontrarse, Carla descubrió que el amor que juró no repetir era, en realidad, el amor que siempre había esperado, aquel que podía sanar viejas heridas y abrir puertas a un futuro lleno de esperanza, pasión y verdadera felicidad. Y en ese instante, bajo el cielo estrellado, con sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo al unísono, supieron que cada lágrima, cada miedo y cada promesa rota había valido la pena, porque el amor verdadero, aunque inesperado y desafiante, siempre encuentra la manera de llegar a nosotros, más intenso y perfecto que nunca.